Porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:21 minutos del 8 de noviembre de 2022. Estos son los titulares de la mañana. El clima está muy fresco en el Valle de Caracas, no me dice la computadora de cuánto está la temperatura. Déjenme ver si el teléfono me lo dice, pero el clima está muy fresco, 23 grados dice a las 5:30 de la mañana. Deben ser menos. Hay una ola de aire polar llegando a Venezuela, de aire del Ártico llegando a Venezuela. Ya vamos a estar hablando de eso, pero realmente es un amanecer hermoso, lo cual dificulta para los caraqueños entender por qué en el interior sigue habiendo tanta devastación por lluvias, de la cual también ya estaremos hablando. Pero en todo caso, la noticia de la jornada tiene que ver con el apretón de manos que optimistamente la prensa oficial califica de reunión entre Nicolás Maduro y Emmanuel Macron, presidente de Francia. Quienes ven el video completo parecen que más bien fue una intercepción, pero no es fácil pues rodear a Maduro, en un pasillo estrecho. Pero bueno, allí se dieron las manos Macron y Maduro, como muestra esta foto que sacó de primicia, y así lo refleja este portal. Dice: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes un encuentro con su homólogo de Francia. Mucho más bonito que decir que se tropezaron en un pasillo, se encontraron en un pasillo. Emmanuel Macron, en un esfuerzo por normalizar las relaciones bilaterales, reseñó el departamento de prensa de la Presidencia de la República. Durante el diálogo, Maduro le confirmó a Macron que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asistirá al Foro de París por la Paz, al que también fue invitado el jefe negociador de la plataforma unitaria, Gerardo Ulay. Y también es muy difícil pensar que esto no estaba preparado para justamente poder hacer ese anuncio conjunto, ¿no? O acordado. Nos vamos a tomar una foto para que esa reunión se dé. Por allá, para la conferencia que tienes, va un enviado, Jorge Rodríguez. Con él puedes hablar en confianza absoluta, le expresó. Según Madeleine García de Telesur, Macron le dijo a Maduro que tenía interés de conversar con él directamente y que esperaba su llamada. El acercamiento bilateral se realiza en la ciudad de Sharm el Sheikh, ubicada en Egipto, en el contexto de la intervención de ambos mandatarios en la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, que se celebra del 6 al 18 de noviembre. A propósito de los esfuerzos para contrarrestar los efectos de la emergencia climática, el mandatario venezolano enfatizó que expondrá la necesidad de acelerar los pasos para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el pasado. En una posición coincidente, su par francés, Emmanuel Macron, señaló que ratificará los compromisos adquiridos por Francia en el Acuerdo de París 2015 para encarar el cambio climático, así como en el Pacto de Glasgow, para respaldar a países en vías de desarrollo. La voluntad de restablecer las alianzas de amistad quedó cimentada el 28 de julio de 2022, cuando el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Francia tributó a la promoción del restablecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas bajo los principios de soberanía y respeto mutuo. Esta no fue la única reunión que sostuvo Nicolás Maduro, ya que también sostuvo encuentros con el presidente de Surinam, así como el primer ministro de Antigua y Barbuda, en los que tocaron temas bilaterales. De acuerdo con la prensa presidencial, con el mandatario de la nación sudamericana, Chan Santoki, repasaron la agenda de complementariedad en función de dinamizar aún más los vínculos entre ambos países. que recordar que el anterior presidente de Surinam está acusado, el anterior presidente de Surinam, ya no me acuerdo su nombre, pero él y su hijo están acusados en Estados Unidos por narcotráfico.
La nota dice: Venezuela y Surinam mantienen acuerdos de cooperación en el área política, financiera, agrícola, energética y cultural. En la actualidad los dos países trabajan en una nueva y mejor etapa de cooperación, mientras que con los caribeños estuvo Gastón Brown y revisaron los acuerdos y proyectos que ambas naciones adelantan. Allí también estuvo presente el canciller Carlos Farías. Yo quiero leerles un hilo de Twitter de una persona, una señora que se llama Billy Morón Zambrano. En su cuenta de Twitter ella señala que es bióloga de la conservación venezolana y activista ambiental. Y ella dice, a propósito de la presencia de Nicolás Maduro en la conferencia de cambio climático, lo siguiente. Dice: la representación de Venezuela en la COP27 es una incongruencia al venir de un Estado antidemocrático que se ha caracterizado por la destrucción ambiental del país, así como un nulo interés por la mitigación o adaptación al cambio climático. A las pruebas me remito. Estamos atrasados con los informes y no estamos cuantificando nuestras emisiones. No hemos creado los mecanismos para acceder a los fondos y hacer seguimiento al acuerdo. Los fondos a los que Maduro pretende acceder no son nuevos, pero para él sí. No hay reconocimiento de las organizaciones que trabajan en CC, cambio climático, ni apoyo a la investigación académica. Se desconoce el estado de la mayoría de estaciones meteorológicas del país y no hay acceso a datos básicos que deben ser del dominio público. La política de Estado es netamente extractivista: petróleo y minería. El primero emana gases y el otro le quita la cobertura que puede almacenar y además libera CO2 en el proceso. No existe planificación urbana ni ordenamiento territorial. Cada vez la población es más vulnerable. Y yo diría, a las pruebas de Billy se remite uno, pues viendo lo que ha pasado en estos días en diversas ciudades del país con el tema lluvia, del cual estaremos hablando también. Construcciones sin control dentro de áreas protegidas, incidiendo en la pérdida de resiliencia de nuestros ecosistemas y por ende en detrimento de los servicios ambientales que proveen. ¿Cómo vamos a salvar la Amazonía si no hemos firmado el protocolo de Escazú? Se pregunta Billy Morón Zambrano y lo completa con la etiqueta Venezuela en la COP27. Y hay también una denuncia de SOS Orinoco, SOS Orinoco, evidenció el cinismo de Maduro, dice la Patilla, quien lleva años devastando la Amazonía. La organización SOS Orinoco criticó el cinismo de Nicolás Maduro, quien viajó a Egipto para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022. Nicolás Maduro lleva más de 9 años devastando la Amazonía y abusando pueblos indígenas con su política minera criminal en el arco minero, enfatizó SOS Orinoco en Twitter. Mientras tanto, Andrés Velázquez, le voy a leer esta nota porque la tengo en el teléfono, no la tengo en la computadora. Hace llamado a los países miembros de la ONU. Ah, no, ya va, perdón, este no es. Ya, pero Dios, aquí está. Es que Andrés manda sus notas por el WhatsApp. Dice: es una burla la presencia de Maduro en cumbres sobre el cambio climático. Para Andrés Velázquez, la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre COP27 sobre el cambio climático es inaceptable e inmoral, además de un insulto para todos los venezolanos que desde hace décadas padecemos las consecuencias irreversibles de la devastación que este régimen lleva adelante en el arco minero al sur del río Orinoco. Son 112.000 kilómetros cuadrados que están siendo arrasados a tal punto que resulta una burla que un ecocida como Maduro se pasee por una cumbre sobre cambio climático mundial pretendiendo dar lecciones sobre el tema, cuando precisamente él y antes Chávez son los responsables directos de daños ecológicos irreparables, no solo por los delitos de extracción indiscriminada y contrabando de los recursos mineros del país, sino por el exterminio de buena parte de la población indígena de la zona, la trata de personas, la cesión del control de nuestro territorio a grupos irregulares al margen de la ley que imponen, amparados y asociados con este régimen sus propias leyes, envenenando nuestras fuentes de agua, deforestando toda la zona con tala indiscriminada y descontrolada, en perjuicio de todos los venezolanos y del planeta, porque esa zona de nuestro país representaba para el mundo una reserva natural vital para la sustentabilidad de la vida en la región y el mundo, explica Andrés Velázquez. También Juan Guaidó condenó a Maduro por el ecocidio en el arco minero, dice: es un cínico por participar en una conferencia sobre el cambio climático. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice la Patilla, calificó al dictador Nicolás Maduro como un cínico
por participar en una conferencia sobre el cambio climático cuando es responsable de uno de los ecocidios más graves del planeta en el Amazonas venezolano. Para Venezuela, la buena noticia es que el inicio de la reconstrucción tiene cuenta regresiva, asentó Guaidó en un mensaje divulgado a través de Twitter. Invitó a los venezolanos y a la comunidad internacional a conocer los detalles del ecocidio perpetrado por la dictadura de Maduro a través del documental de Sojo Orinoco, que muestra la destrucción ambiental generada por Maduro, que conlleva además financiamiento al terrorismo, desplazamiento de etnias indígenas y trata de personas. Por ahí tengo otra nota de Guaidó en un momento. No la tengo, pensé que la tenía otra nota de Guaidó dedicada al tema de las negociaciones, que en el fondo son las que explican esta foto entre Maduro y Macron. Saben ustedes que Francia estuvo en días recientes pidiendo la reanudación del diálogo en México y ofreciendo pues París como sede de un encuentro previo entre la negociación, o pues entre la mesa de negociación entre Jorge Rodríguez, pues la delegación del chavismo, y la delegación opositora. Yo quiero además poner en este momento un video que se viralizó ayer en las redes sociales, que trae unas declaraciones de archivo de Nicolás Maduro y pues luego lo que sucedió ayer. Espero que lo disfruten si no lo han visto. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele. Macron, ¿qué ha dicho Macron? Bueno, ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite, ¿no? ¿Y en qué contexto lo repite? En el contexto de una huelga general de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de Francia, porque Macron está destruyendo Francia. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para que ejerciera como sicario. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues dime con quién andas y te diré quién eres, decía Maduro el 5 de abril de 2018. 6:33 minutos, Canadá insta a Nicolás Maduro a reanudar inmediatamente las negociaciones en México con la oposición. Canadá dijo este lunes que anima a Nicolás Maduro a reanudar inmediatamente las negociaciones en México con la oposición, que están suspendidas desde finales de 2021. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá declaró a AFP que la mejor solución para la crisis que vive Venezuela es una que sea negociada con la oposición. Por ello, Canadá apoya el regreso al paralizado proceso de negociación organizado por México y facilitado por Noruega. Canadá anima a la delegación de Maduro a que regrese esas negociaciones inmediatamente, dijo AFP Jason Kong, portavoz del Ministerio Canadiense de Exteriores. El gobierno venezolano y la oposición comenzaron el diálogo en agosto de 2021 en México, pero 3 meses después Caracas suspendió los encuentros en protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. El ejecutivo canadiense señaló que está profundamente preocupado por la erosión de la democracia en Venezuela, así como por el efecto desestabilizador que está causando en la región y el desplazamiento de 7,1 millones de venezolanos que han abandonado su país por la crisis política y económica. Canadá ha denunciado al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha impuesto varias rondas de sanciones contra las autoridades venezolanas, pero la última vez que Ottawa impuso sanciones contra Venezuela fue hace más de 3 años, en junio de 2019, cuando la ministra de Asuntos Exteriores era Chrystia Freeland. Desde que Freeland dejó el ministerio en noviembre de ese año, Canadá no ha emitido nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. 6:34 minutos. Estos titulares de la mañana. Voy a poner mi cara para que vean qué bonito está pegando el sol a esta hora del amanecer. Amanece esta tierra bendita llamada Venezuela. 6:34 minutos, 6:35 ya. Estos titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando retorne la democracia a nuestro país. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Estaremos viendo cuánto ha sido la sangría de radios en Venezuela solo en este año. Jaime Nestares en la dirección de la estación, don Julio Pinto en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente aprovechando el comentario sobre la democracia en Venezuela, voy a leer este informe
que dice: arrecia la censura del régimen de Maduro. Octubre fue el mes más violento para la prensa en Venezuela. En octubre se registraron 103 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, según un recuento de casos de la ONG Espacio Público, que señala el mes pasado como el más violento para la prensa en el país, si bien casi todos los casos se refieren a cierre de medios y hostigamiento a periodistas. Las violaciones del derecho a la libertad de expresión siguieron aumentando en octubre, mes que registró el número más elevado de casos en el año, con un total de 45, que se tradujeron en 103 violaciones a la libertad de expresión. Durante ese periodo hubo un continuo asedio y ataque a los medios de comunicación, de los cuales las emisoras radiales fueron las principales víctimas. Prosigue la ONG, que contabilizó 35 estaciones cerradas el mes pasado por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Asimismo, 9 reporteros fueron violentados, casi todos mediante actos de intimidación que incluyeron hostigamiento verbal o judicial por parte de funcionarios. Espacio Público remarcó que el Estado sigue siendo el principal agresor de periodistas y medios de comunicación a través de instituciones públicas, funcionarios de esos organismos y en menor medida agentes de los cuerpos policiales. Asimismo, el reporte de la ONG da cuenta de 16 casos de violaciones a la libertad de expresión relacionados con Internet en un país en el que numerosos medios de comunicación digitales independientes están bloqueados por decisión de CONATEL. No les quiero contar yo todo lo que tengo que hacer en las mañanas para lograr abrir todos estos portales. Luego, a lo largo del día, todos los portales sin problemas, pero hay jornadas en las que no puedes entrar a ninguno, ¿no? Cortes de fibra óptica y apagones fueron los principales motivos de fallas en el mes, añade el escrito. Un total de 79 emisoras de radio cerraron este año en 16 de los 23 estados de Venezuela, de las cuales 78 suspendieron sus transmisiones por orden de CONATEL, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, según el informe de Espacio Público. Y se me había quedado en el tintero que una de las cosas que le dijo Gustavo Petro a Maduro, y esto tiene que ver con todo el bloque de Macron, en realidad hice mal en abrir este bloque con la información de libertad de expresión, porque esto es una continuación del bloque anterior de lo dicho en la reunión o en el encuentro entre Macron y Maduro. Dice Semana de la Revista, que Petro pidió a Maduro que las próximas elecciones tengan garantías para la oposición. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, le pidió al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que en las próximas elecciones del vecino país 2024 la oposición tenga garantías para participar en el proceso electoral. El interés que tiene el gobierno nacional es que en Venezuela prevalezcan los derechos democráticos y avanzar hacia la reintegración del sistema americano de derechos humanos. Solicitud que elevó el mandatario colombiano en el encuentro que sostuvo en Caracas con Maduro. Petro se puso a disposición del país vecino para mediar entre el gobierno del mandatario y la oposición, mesa de diálogo que avanza en México para buscar garantías. Esa postura la notificó a Venezuela la semana pasada. El objetivo que tiene el mandatario colombiano es el de aportar para que en Venezuela se consolide la democracia, y quizá por esto, porque se puso a disposición del país vecino para mediar entre el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición. Quizá por esto es que ayer Guaidó le sale al paso y dice que para ser negociador, para ser mediador, hay que ser imparcial. No sé si recuerdan esas declaraciones de Guaidó ayer. El objetivo que tiene el mandatario colombiano es el de aportar para que Venezuela se consolide la democracia. Insiste en su petición para que Maduro reconsidere su postura y retorne al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Gustavo Petro augura el mayor de los éxitos en la reanudación de la mesa de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana, y para lo cual estamos a su disposición. Así lo señala uno de los acuerdos entre Maduro y Petro. En otro de los puntos indica que asimismo el presidente Nicolás Maduro eleva sus votos para que se logre el objetivo central de la paz en Colombia. Ayer fue el vuelo inaugural Caracas-Bogotá a través de Turpial Airlines. El presidente de la Asociación Venezolana de Agencia de Viajes y Turismo, AVAVIT, Nicolás Furnari, aseveró que el vuelo inaugural de Turpial en la ruta Caracas-Bogotá-Caracas está previsto que salió ayer a las 5 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Aclaró que se trata de un vuelo inaugural y posiblemente no haya boletos vendidos, aunque ya aparece en el sistema. No sabemos si le dio tiempo de vender. Es un tema híbrido. Estos vuelos inaugurales contienen una parte de invitados especiales, figuras importantes y gremiales,
pero si se da la oportunidad se pueden vender algunos boletos. Comentó que Turupial volará en 2 frecuencias semanales, lunes y sábado, ida y vuelta. Las tarifas de Turupial están entre los $390 ida y vuelta con una maleta. Reitero que el rango de las tarifas de los boletos se mantienen desde los $290 hasta los más de $600 programados en fechas específicas. Hay que estar muy atentos porque, por ejemplo, Wingo está ofreciendo las tarifas de los precios sin maletas. 6:41, Diosdado Cabello atacó al fiscal de la CPI y dijo que ellos están a la vanguardia de los derechos humanos. Diosdado Cabello arremetió de nuevo contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, dice la patilla, Karim Khan, y anunció que actúa con influencia política y ensañamiento hacia el régimen de Nicolás Maduro, quien es investigado por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es un tema total y absolutamente político. El fiscal tiene una tarea, que Venezuela siga estando allí en el foco de todos, dijo Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal venezolano de televisión, el número 2 del chavismo. Cree que Karim Khan tiene un ensañamiento con ellos porque en su visita de hace un año a Latinoamérica exoneró a los presidentes de Colombia y Chile, Iván Duque y Sebastián Piñera respectivamente. Nosotros no podemos hacer nada contra este señor. Ese es un tema personal que él tiene contra nosotros. Tema personal. Por último, el primer vicepresidente del PSUV señaló que es injusto acusar a Venezuela de delitos porque ellos tienen un sistema de justicia que ha dado respuesta y está a la vanguardia con los derechos humanos. Mientras tanto, las estudiantes de la ULA, a las que le arrancaron las uñas la semana pasada, o ellas acusan de que les arrancaron las uñas la semana pasada, denunciaron ante el Ministerio Público agresión sufrida durante acto proselitista del chavismo. Por cierto, la visita de Diosdado Cabello a Mérida fue esta. Estudiantes de la ULA denunciaron ante el Ministerio Público agresión sufrida durante acto proselitista del chavismo. Las 4 estudiantes de la Universidad de los Andes denunciaron ante el Ministerio Público las agresiones que sufrieron el pasado viernes 4 de noviembre mientras transcurría un acto proselitista del chavismo en la Plaza de Toros frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la ciudad de Mérida. Angélica Ángel, una de las estudiantes lesionadas, señaló que tras los hechos suscitados, hoy se apersonaron por ayer ante el Ministerio Público para introducir la denuncia. Hemos sido amenazadas mediante la persecución por parte de vehículos que rondan en las cercanías de mi hogar, razón por la que hoy formalmente nosotros hacemos la denuncia correspondiente ante este organismo, expresó la joven. Elizabeth Castillo rechazó que ante esta situación funcionarios de los cuerpos policiales solicitaron los datos de las afectadas, acción que viola el derecho de resguardo de los datos de las mismas. Señalaron también que acudirán ante organismos internacionales a denunciar esta violación de los derechos humanos. Y Estados Unidos recomienda a la oposición negociar con acreedores para evitar la liquidación de Citgo, que parece imposible de frenar ya a estas alturas del partido. En octubre, un juez estadounidense aprobó el proceso de licitación para la venta pública de PDB Holding con el fin de pagar los $1.000 millones que se le deben a Cristalex, una empresa canadiense cuyo yacimiento de oro en Venezuela fue confiscado hace una década. Gracias, Chávez, por el domingo en el que se te ocurrió expropiar a Cristalex y comenzar a perder Citgo. Estados Unidos recomendó a la oposición venezolana abrir negociaciones con las entidades que tienen reclamaciones contra PDVSA Holding Inc., la empresa matriz de Citgo, para evitar su liquidación. En octubre, un juez estadounidense aprobó el proceso de licitación para la venta pública de PDB Holding con el fin de pagar los $1.000 millones que se le deben a Cristalex, una empresa canadiense cuyo yacimiento de oro en Venezuela fue confiscado hace una década. Por los momentos la venta no puede seguir adelante porque Citgo está protegida por el gobierno estadounidense, pero el juez fijó un plazo de 6 meses para el proceso. Una negociación podría poner fin a la liquidación de la compañía. El embajador de Estados Unidos designado en Venezuela, James Story, sugirió a miembros de la oposición venezolana con los que se reunió el mes pasado en Panamá utilizar el flujo de caja de la refinería para ayudar a saldar la deuda. Así lo revelaron a Bloomberg 5 fuentes que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre el asunto. Horacio Medina, jefe de la Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA, designada por la oposición, dijo que la empresa está abierta a explorar opciones con los acreedores, pero se negó a dar detalles sobre si planea negociar. Sin embargo, se pudo conocer que ha contratado a JP Morgan Chase y Company como asesores, un abogado que representa a Cristalex.
En el caso contra PDB Holding, dijo que la empresa está abierta a las discusiones. Crystalex siempre ha estado dispuesta a encontrar una solución que evite la venta de Citgo para satisfacer su sentencia. Desafortunadamente, desde que las sanciones de Estados Unidos están en vigor, Venezuela no se ha comprometido con Crystalex para discutir tal solución, dijo Rahim Moló, un socio de Gibson Dunn, en un comunicado respondiendo a las preguntas. Si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro permitió una venta, un juez especial designado por el tribunal lanzará un proceso de licitación para vender tantas acciones como sea necesario para satisfacer la sentencia, y el problema es la cola que viene detrás. La petrolera ConocoPhillips también quiere cobrar por una posible venta de Citgo. La empresa con sede en Houston ganó una demanda en 2013 por la expropiación de sus activos en Venezuela por parte del difunto expresidente Hugo Chávez. Otra serie de acreedores, desde tenedores de bonos impagados hasta empresas expropiadas a las que nunca se les pagó, también han introducido demandas, pero aún no tienen un derecho de retención sobre PDB Holdings para recuperar lo que dicen que se les debe. Gracias, Chávez, de quien te pongo esta bonita foto a las 6:46 minutos, y te digo que la enfermera de Chávez y su esposo irán a juicio el 21 de noviembre por lavado de dinero. De verdad que uno empieza a leer noticias, chicos, y dice, cuán profundo es el daño que esta gente le ha hecho y le sigue haciendo y le hará a este país. Además, todo esto en nombre de los pobres, ¿no? Todo esto se ha hecho en nombre de los pobres. La enfermera de Chávez y su esposo irán a juicio en Estados Unidos el 21 de noviembre por lavado de dinero. Ríete, ríete. El juicio en Estados Unidos, ríete, hermano, ríete. El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, se iniciará el 21 de noviembre y durará 2 semanas, según documentos judiciales. Los dos acusados extraditados desde España, y en mayo y en octubre de este año, son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por cáncer. El juez federal William P. Dimitroulias estableció el 21 de noviembre para el inicio del juicio, varias veces atrasado, en los tribunales de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros al norte de Miami, durante una audiencia celebrada el 4 de noviembre. Según los documentos a los que tuvo acceso, EFE convocó además a fiscales y defensores a una cita previa el 18 de noviembre para tratar cuestiones de calendario, por lo que no se descarta que pueda haber cambios en la fecha de inicio. En los últimos meses, los abogados de la enfermera de Chávez, acusada de 3 delitos relacionados con lavado de dinero, trataron sin éxito de que el juez aceptase el argumento de que el gobierno estadounidense carece de jurisdicción extraterritorial para juzgarla. Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española. 2 comentarios. El primero, cómo obtuvieron la nacionalidad española. Yo sigo pensando que el gobierno español, al que llega ahí con real, no le preguntan nada. Lamentable, muy lamentable. Y lo otro que sigo pensando es que esa señora va a llegar el día del juicio, se va a declarar culpable, y le van a decir, está bien, tienes una sentencia suspendida de 2 años, yo me quedo con el 90%, es decir, el gobierno de Estados Unidos se queda con el 90%, y la doñita se queda con el 10%, y el pueblo venezolano se queda sin nada. Y por eso yo siempre digo, la corrupción del tercer mundo es la mejor arma de riqueza del primer mundo. Entonces todos estos regímenes que se la dan de antiimperialistas y demás, terminan favoreciendo al primer mundo porque son profundamente corruptos. Y a la hora de cuidar sus reales, no van a que se los cuiden en Cuba, no van a que se los cuiden en China, no van a que se los cuiden, no, van a que se los cuiden en Estados Unidos, en España, en Francia, en todos esos países. 6:49 minutos, hoy son las elecciones del midterm en Estados Unidos. Ayer se decía que Trump iba a lanzar su campaña electoral para una segunda presidencia. El día de ayer no pasó. Sin que su nombre esté en las papeletas, Joe Biden y Donald Trump se han convertido en los protagonistas de una intensa campaña electoral que ha vuelto a poner de relieve la división que vive Estados Unidos. El país celebra el 8 de noviembre las elecciones de mitad de término, las llamadas midterms, y se prevé que el resultado tenga un gran impacto en los 2 años que quedan de la presidencia de Biden. En Estados Unidos se renueva la Cámara de Representantes y una parte del Senado cada 2 años.
en unos casos en coincidencia con las presidenciales y en otros en la mitad del periodo presidencial, de ahí el nombre de los comicios. Es por eso que muchos ven esta elección como un referendo al presidente de turno, y es muy común que en ese proceso el partido que ocupa la Casa Blanca tienda a perder escaños, y en el país democrático que algún día seremos, yo sueño así con una renovación parcial del Congreso a mitad del término de un presidente, porque eso vitaliza la democracia, ¿no? Es interesante poner al presidente ante un escenario diferente en el Congreso. Lo cierto es que hoy son las midterms y el resultado de lo que salga también será pues importante para Venezuela. 6:50 minutos, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de alquilar un equipo médico para su paciente hospitalizado en el hogar, trátese de una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, todo eso y muchas cosas más las tenemos en Equimédica, donde las entregamos en alquiler en Caracas con muy pocos requisitos. Pero si usted requiere comprar eso porque no está en Caracas o porque sencillamente le parece que es una mejor solución a largo plazo, pues también obviamente se la vendemos y ahí se la enviamos con empresas de courier o de mudanza según sea el tamaño de lo que usted va a adquirir. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Equimédica-alquiler, Equimédica-alquiler en Instagram, para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Alfredo Cova, más de 40 años de experiencia, más de 30 años de experiencia, ya le puse más, 10 más al doctor Cova, al buen doctor Cova, no es tan mayor el doctor Cova, tiene más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en sus manos, que le ofrece los más variados servicios, que van desde la odontología veterinaria hasta el laboratorio clínico y por supuesto la peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, de esa bonita zona que es Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Les comentaba sobre el aire polar antártico, no es ártico, es antártico, que llegó a Venezuela. Un nuevo fenómeno natural se desplaza hacia varios países de Sudamérica, entre ellos Venezuela. Se trata del aire polar de origen antártico, que también tocará Bolivia, Brasil y Perú. El fenómeno causará un descenso considerable de la temperatura, muy notorio, variando según la temperatura de los países. De acuerdo con el meteorólogo Luis Vargas, no es la primera vez que esto ocurre, pero sí es atípico para esta época del año, ya que normalmente la caída repentina y brusca de la temperatura, acompañada de fuertes vientos, es entre mayo y septiembre. Vargas también explicó que el fenómeno es una consecuencia de la penetración de masas de aire polar desde el sur y tiene una duración mínima de 2 a 3 días por donde va pasando. En tanto, las lluvias vuelven a hacer estragos en Río Claro, al sur de Barquisimeto. A menos de un mes de registrarse una fuerte vaguada que dejó a decenas de familias damnificadas en la población de Río Claro, Parroquia Juárez del municipio Iribarren, en el estado Lara, una vez más este domingo habitantes de la localidad, ubicada a 18 kilómetros al sur de Barquisimeto, se vieron afectados por el desborde de ríos y quebradas tras las precipitaciones registradas el fin de semana. En Sucre se ha habilitado el paso entre Sucre y Anzoátegui tras estar casi una semana interrumpido por las fuertes lluvias. Trascendió que desde horas de la noche de este domingo fue abierto uno de los canales del eje carretero. Sin embargo, no fue hasta las 9 de la mañana de este lunes que se habilitaron con normalidad ambos canales. La alcaldía de Baralta, en Zulia, en tanto, no tiene recursos para atender a las familias afectadas por las inundaciones. El alcalde del municipio de Baral, en el estado Zulia, Ramón Bracho, informó a Radio Fe y Alegría que para este lunes 7 de noviembre han disminuido los niveles de agua tras inundarse la población de San Timoteo por el desbordamiento del río Misoa. Bracho alertó que si siguen las lluvias y sigue aumentando el caudal del río, van a tener un problema latente. Yo diría que más que problema latente, no, un problema evidente, y explicó que el problema se resuelve levantando los muros del dique y realizando un dragado en la desembocadura del río, el cual se encuentra atrapado de tantos sedimentos. Las víctimas del deslave en Puerto La Cruz piden ayuda. Familias que se vieron perjudicadas por el deslave del pasado 3 de noviembre en el sector Valle Verde de Puerto La Cruz piden a las autoridades gubernamentales que los ayuden a recuperar los enseres que perdieron. Esta tragedia dejó 7 personas fallecidas, así como 186 viviendas afectadas, y generó daños a un total de 226 familias, según informaron tanto el gobernador de Anzoátegui,
Luis Marcano como el vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial. Dios mío, qué redundante son esta gente, Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado. INAME pronostica lluvias acompañadas de descargas eléctricas en 9 estados, esto era ayer en la tarde. Para hoy, Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Sucre, Delta, Apure, Amazonas, Bolívar y el Esequibo son las zonas con precipitaciones. La inflación persiste en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, 14,5 en octubre, superior al 11,5 de septiembre, 142,6% la acumulada del año, y la interanual 173%, y ahora sí parece lejana la meta de terminar el año con una inflación por debajo del 100%. Obvio, además, cuando se deja deslizar la moneda y todo está atado al dólar, porque ya la moneda de referencia habría que calcular la inflación en dólares, que también debe estar altísima, debe estar alrededor del 25-30%. Para terminar, 2 informaciones de sucesos. Allá en fosa común en minas ilegales de las 3R. Efectivos militares continúan desplegados al sur del estado Bolívar. Una fosa común con osamenta fue hallada al sur del estado Bolívar, la zona que se protege, la Amazonía que protegemos. Bueno, ahí hay fosas ilegales, fosas comunes ilegales, etcétera, ¿no? De acuerdo a información publicada por el general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la FAM, dicha banda está vinculada al narcotráfico y trata de personas. Y para cerrar, encuentran desmembrado a un venezolano en Colombia. Qué terrible información. José Daniel Castillo Querales, en el sector Sabana Larga del departamento del Atlántico. El asesinato del venezolano se habría producido este sábado en la mañana y fue localizado en la tarde con un letrero que decía: esto le pasó por ladrón y esto le pasará a los jíbaros de los municipios. La policía indicó que la víctima tenía como antecedentes judiciales 2 delitos de hurto en el año 2019 y 2021. El horror de la Venezuela que amanece este 8 de noviembre de 2022 y que se extiende a otros países también. 6:57 de la mañana, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar dentro de 24 horas. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM.